Con una campaña por la positiva, Luis Lacalle Pou y su equipo de trabajo han desarrollado una agenda de gobierno con fuerte acento en educación, planes sociales y trabajo. Gobernar es hacer, es la premisa de los 4 capítulos esenciales de su programa. Un país que cuida a su gente, un país de oportunidades, un país auténticamente productivo y un país orgulloso de sus instituciones. El precandidato del Partido Nacional anunció la concreción de una de las promesas el primer día de gobierno: derogar el decreto que habilita las ocupaciones. También promoverá en los consejos de salarios cláusulas de salvaguarda, a la vez que se propone terminar con la cultura del conflicto permanente. En el sector público, la política salarial se asociará a los esfuerzos de mejoramiento de la gestión. Con relación al Uruguay productivo, una de las premisas de Lacalle Pou es liberalizar la importación de combustibles, pero procurando lograr la soberanía energética. Para ello se intensificará la explotación de los recursos territoriales como la energía eólica, la solar y la biomasa. En la presentación de su equipo e ideas, el líder de Todos Hacia Adelante puso énfasis especial en la educación. Pretende mejorar la formación docente y darle más poder al Ministerio de Educación y Cultura. No bajará el gasto público en el entendido de que no hay mejor plan social que una buena política educativa. En cuanto a lo económico, no derogará el IRPF, pero promete subir el mínimo no imponible y aumentar las deducciones. Lacalle Pou también anunció que habrá medidas de alivio de la presión fiscal dirigidas a grupos específicos, como la eliminación del IAS, que grava las pasividades, y la quita del IVA para el gasoil utilizado en la granja. Luis Lacalle Pou, con su plan de gobierno, propone un nuevo tipo de liderazgo en el entendido de que las generaciones más jóvenes comprenden mejor el mundo en que vivimos y abren una nueva oportunidad al país. Bueno, ahí veíamos resumidas algunas de las propuestas del doctor Luis Lacalle Pou, y yo dejaba la pregunta planteada antes de hacer la primera pausa. ¿Cuál es el reclamo que más frecuentemente le hacen en el interior del país con relación a la preocupación mayor que tienen los habitantes del interior? Depende del lugar. Por eso nuestras agendas de gobierno tienen como hilo conductor el desarrollo del individuo inserto en su comunidad, sostenible en el tiempo. No hay causa chica o causa grande, hay causa justa o causa injusta. Te vuelvo a Mina Corrales, por un ejemplo. Ya te dije. El problema cuando fuimos la última vez es que si se aplicaban determinadas normas para los vehículos de transporte educativo, el micro que va hasta la ruta no iba a poder salir más porque no las cumplía. Con lo cual había más de 20 alumnos que no podían ir más a esa escuela. ¿Cuál era el planteo? Te podrás imaginar, de sus padres, era justamente eso. El tema de salud está profundamente arraigado en gente que entiende que el sistema nacional no se integró. Entonces depende si en tu pueblo va el médico de la mutualista o la médica de salud pública, si la ambulancia es de uno, de otro, los medicamentos. Poco le importa a la ciudadanía quién lo presta el servicio. Ellos saben que pagan al FONASA. Y en ese sentido, me parece que tenemos, y aquí está expresamente previsto, que hacer un rápido análisis de dónde hay especialidades, de dónde hay ausencia de médicos, de dónde hay ausencia de las mismas especialidades, e integrar el sistema. Usted habla también del tema de los IMAES. Bueno, un IMAE al norte de Río Negro. 2. Sí, menciona 2, ¿no? Y después, en la capital, que es donde está el 30 y pico % de los usuarios de ACE, de ese 30 al 70 está en el Cerro, La Teja, Casabó, La Paloma, Santa Catalina, Paso la Arena. Y lamentablemente el gobierno anterior este gobierno decidió comprar el italiano, que al final se frustró. Con ese dinero se podía hacer el Hospital del Cerro, que es un compromiso que también nosotros tenemos acá. Y un IMAE al norte con asistencia primaria a la salud, con médico de familia potenciado, con estímulos para que se radiquen en el interior, con un monitoreo de ambulancias de rápida llegada y con la posibilidad de tener algún avión para urgencias, sobre todo vinculadas a lo que hace a la seguridad vial, al tránsito. No el helicóptero. O helicóptero. Quizá, mirá, se plantea las dos cosas. Avión, helicóptero. Quizá el helicóptero sea más fácil de posar. Digo porque ya va a estar en funcionamiento, según lo que se anunció. Dependiendo del lugar, dependiendo de las distancias y dependiendo de la operativa. En centros urbanos, obviamente, siempre es mejor para el pozo, para aterrizaje, y el despegue un helicóptero. También lo que hace
a un avión en este sentido. O sea, ahí tenés, por aire, por tierra, llegada rápida y asistencia primaria, ahí se estaría cubriendo. El ejemplo de Palmitas es bueno. En la ciudad de Palmitas, la población misma y organizaciones civiles se han empezado a dedicar a integrar ellos mismos el Sistema Nacional de Salud. ¿Y cómo va a ser para introducir el concepto de la productividad en los consejos de salario? Yo me llama especialmente la atención este concepto porque con las personas que he hablado, muchos de ellos especialistas en relaciones laborales, te dicen, si querés meter el asunto de la productividad, tenés que hacer una negociación salarial macro, fijando pauta de aumento muy generales, y después sí desglosar casi que por rama de productividad o por empresa para ver si dar o no los aumentos correspondientes. Y no sé si están tan preparados en el Ministerio de Trabajo para realizar esa tarea. ¿Es posible? Lo segundo es un problema de la burocracia, no es un problema de la gente. Yo coincido 100%. Sí, de preparación de los funcionarios, coincido de negociaciones. 100% lo que tú decís, es así. Tiene que haber descuelgue geográfico, descuelgue por dimensión, por actividad y por momento. Para que los consejos de salario sean sostenibles en el tiempo, tiene que estar asociada la ganancia del patrón con la del empleado. No puede ser que un patrón empiece a ganar y el empleado se haya quedado. Por eso, si ese emprendimiento realmente le va bien, tienen que ser socios en la ganancia. Si ese emprendimiento no le va bien, va a ser muy difícil aumentar los salarios si ese emprendimiento no está ganando. Entonces, ¿qué es la productividad? Asociar el que pone el patrimonio, el que pone el capital, al que pone su trabajo, su tiempo, sus horas, ¿no? Asociarlo en las ganancias. Me parece lo más justo y va a ser una forma de que, primero, ningún empresario se haga el vivo, si está ganando mucho, y de la otra manera... Van a tener que poner los números en la mesa de negociación. Obviamente. Y que no se termine extinguiendo una fuente laboral porque los salarios aumentan más rápido de las ganancias. Claro. Usted dice en su programa que las acciones de estos últimos gobiernos han enrarecido el clima social con resultados que son perjudiciales para el país. Y enseguida menciona, se ha perdido el equilibrio debido a que el Estado dejó de mantener una razonable equidistancia. Los sindicatos dicen, bueno, pero nosotros antes de que llegara el Frente Amplio no ganábamos una. Y el gobierno dice, en realidad, cuando no llegan a acuerdos empresarios y trabajadores, en la mitad de los casos le damos la razón a los empresarios y en la mitad de los trabajadores. ¿Por qué se habla del tema de la equidistancia? Porque hay que tener equilibrio. Porque en una negociación colectiva, el Estado no puede a priori fijar posición. Porque aparte va desvirtuando el instrumento. Obviamente es más frágil el empleado que el empleador. Obviamente. Y antes no pasaba que ganaba más el empleador que el empleado. Hablo de la orientación política que se le da al Ministerio de Trabajo. No, pero eso es orientación política. Acá no se trata de orientación política. Acá se trata de cumplir con la ley y con la Constitución. Y ser justo. Entonces, quizá hay excesos para un lado y excesos para otro. Lo que el Estado tiene que hacer es ser justo. Bien. En caso de duda, siempre hay que fallar a favor del más débil. Bien. En caso de duda, entre el empresario y el empleado, hay que fallar a favor del empleado. Pero no hay que flechar la cancha. Y entre otras cosas, tampoco hay que hacer, como me pasó a mí, en un caso puntual, o sea, no me lo inventaron, en la tripería Coltirrey, en la ruta 36, cuando se ocupó esa tripería, 200 querían laburar, 30 ocuparon. Cuando yo llamé al ministro de Trabajo, que en aquel momento era Bonomi, le dije, mire ministro, 200 quieren laburar, 30 no. Hay gente que si se pierde el jornal, yo tenía dos compañeros, Mario y Rosario, compañeros de Cerrillo, no tienen para llevar a las casas. Y el ministro me dijo, ¿y esos trabajadores están sindicalizados? Le digo, no están sindicalizados. Bueno, entonces yo no los atiendo. Entonces me parece que eso es flechar la cancha. Dice. ¿Qué? Obviamente. Eso es flechar la cancha. Sí, obviamente. A eso hace referencia. Sí, bueno. Bien. Le voy a cambiar de asunto porque quiero aprovechar el tiempo y tratar de recorrer la mayor cantidad de temas posibles. ¿Es posible instrumentar un gasoil productivo verdadero? Sí, con varias cosas. Primero, yo soy partidario de la libre importación de combustible. Bueno, en este asunto, la otra vez lo conversábamos con Bordaberry, hay como yo decía una vieja disquisición entre los partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Una especie de distinta visión del asunto. Pero este tema se discutió de larga data, ¿no? Fíjate lo que ha pasado. Vamos a la realidad, porque la realidad es cruda y dura. Combustible barato en Argentina. Entonces, ¿qué hace el Ya no está tan barato. ¿Qué hace el Estado? Establece todo el concepto aquel de tarjeta de crédito con devolución impositiva, ¿verdad? Porque si no la gente cruzaba. Sí. Frontera seca con Brasil.
combustible barato, ¿qué hace? Y empieza a bajar los precios, con lo cual ya hay concesiones tributarias. O sea que de hecho en la frontera para la nafta ya bajó el precio. Para el gasoil no, con lo cual siguen cargando del otro lado. ¿Qué es lo que harías tú y cualquiera que tiene una vida binacional como se tiene en la frontera, que no importa de qué lado está el mojón? Si el arroz está más barato allá, compras allá. Si el arroz está más barato acá, compras acá. No hay misterio. Porque por algo le vendimos el Mercosur. O son 4 presidentes o 5, ahora no sé cuántos son, que se sacan fotos. No, eso es la unión aduanera y la zona de libre comercio y la vida normal. Entonces, primero, renuncias tributarias. En nuestra agenda de gobierno hay renuncias tributarias, renuncias fiscales, con respecto a pequeños productores y después con otros productores medianos, la deducción de algunos tributos, ¿verdad? El cambio de la tributación del gasoil para así poder deducirlo. Y después, la libre importación de combustible. ¿Cuánto incide en una hectárea de soja el combustible? ¿Cuánto incide en un tambo? ¿Cuánto incide? Bueno, incide muchísimo en los fletes. Y todos sabemos que cuando un productor hace número o un industrial hace número, el combustible le pesa y le pesa eso no mucho. podría ser darle no sé si un golpe de gracia, pero sí complicar la ecuación de ANCAP, que a vista de los últimos resultados ya viene bastante complicada. Bueno, ahí está, como ya, esa es la pregunta, Watson, ¿no? Uno de esos. Ya, ¿qué es? ¿El país o ANCAP? El que tenemos que cuidar. Si tuviéramos que descuidar uno, que yo no creo que haya que hacerlo. O mejor dicho, la pregunta es la siguiente. ¿El país lo miramos a través de la cerradura de ANCAP? ¿O ANCAP lo miramos a través de la cerradura del país? Yo me inclino por lo segundo. Bien, y con relación al UR, entonces más o menos el mismo camino. Alur tiene que convertirse, como va rumbo a convertirse, en un ingenio agroenergético. Era sucro alcoholero, tiene que ir mutando en algo agroenergético. Si usted habla de reorientar al UR. Y claro, porque, bueno, por eso, de sucro alcoholero a agroenergético. Aprovechar las materias primas, aprovechar la generación de energía, aprovechar la demanda de energía, no perder los equilibrios con los productores, que son al fin y al cabo los que históricamente se trató de defender, a los cañeros, pero también que empiece a dar resultados. Y con las inversiones que ya se han realizado, se han invertido cerca de 400 millones de dólares. ¿Esta reorientación no haría echar por tierra todo ese dinero que se ha gastado? No, lo que no tenemos que hacer es seguir subsidiándolo sucesivamente por los siglos de los siglos. Bien. Hacemos una nueva pausa. Después de la misma vamos a hacer una especie de balance. Faltan poco más de 10 días para las elecciones internas. Me imagino que deben mirar para atrás y han recorrido mucho camino y todavía queda por recorrer. La pausa y enseguida volvemos.